Dicen que en la vida hay dos tipos de cristianos. A veces sabemos que tenemos mucho, pero no sabemos cómo aplicarnos, y otros sabemos que tenemos muchos en Cristo, pero por ignorancia no sabemos que tenemos mucho en Cristo. De hecho, estaba leyendo dos historias esta semana, y una de ellas era que una pareja había ido a un hotel, a pasear, a disfrutar de su momento, pero como eran tan tacaños, como la palabra a veces lo decimos, cuando llegaron al hotel, se dieron cuenta que el restaurante era tan caro, ellos en la mañana solo decidieron participar del desayuno. Y de hecho el desayuno que ellos tomaban únicamente era avena con agua caliente. Nada más, porque no querían gastar. Pero cuando fueron a saldar su cuenta, a pagar la estadía en el hotel, se dieron cuenta que en el paquete que habían comprado todo estaba incluido. No tenían que gastar ni un centavo, ellos podían participar de todo. Así hoy en día hay o habemos en ocasiones muchos cristianos que no nos damos cuenta que tenemos todo el paquete incluido en Cristo y no lo disfrutamos. Pero también hay cristianos como la mujer más rica de Estados Unidos, bueno, en aquel tiempo, en 1916, que lastimosamente fue tan avara que teniéndolo todo, por no gastar ni un centavo, también consumía avena en su desayuno, pero con agua fría, porque ella decía que calentar el agua era gastar dinero. Fue tanta su avaricia que su hijo tuvo un accidente en una pierna y se tardó tanto en encontrar una clínica para que lo atendieran de gratis, que su hijo tuvo que ser amputado de la pierna. Es triste saber que muchas veces dentro de la iglesia también hay cristianos así, que no quieren gastar ni un centavo por avaricia, hablando en el sistema espiritual, pero también muchas veces nosotros como cristianos nos quedamos ignorantes por no estudiar la palabra de Dios. Y por eso en esta mañana lo que quiero ver con ustedes, que va a servir como introducción para la clase que el hermano Sergio tiene después, es esas cartas o esas palabras que el apóstol Pablo escribió para nosotros y que nos muestra que realmente somos somos bendecidos en Cristo. Toda bendición espiritual es para nosotros, pero que muchas veces no conocemos. Así que por favor acompáñenme en esta mañana a leer la carta de Efesios. Solo voy a tocar 2 versículos nada más. Y quiero que a través de esos 2 versículos usted entienda el sin y el en. Cuando estamos sin Cristo, pero también cuando estamos en Cristo. Por eso solo quiero estudiar el versículo 1 y el versículo 2 de Efesios, nada más. Así que gusta acompañarme. Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Le hago una pregunta. ¿Quién fue el apóstol Pablo? ¿Qué tanto sabemos del apóstol Pablo? ¿Qué tanto conocemos de su vida? Bueno, sabemos que fue un hombre extraordinario. Realmente uno de los pensadores más grandes que la Biblia tuvo. Uno de los escritores más grandes en el Nuevo Testamento. No por influencia propia, sino que fue guiado por el Espíritu Santo, utilizado por nuestro Dios. Pero cuando pensamos en la vida del apóstol Pablo y vamos mucho más allá, nos damos cuenta que era un hijo de padres judíos, que por razones no mencionadas, antes de que Pablo naciera, vinieron a ser ciudadanos romanos. No sabemos por qué, pero esto nos muestra una idea como que la familia de Pablo era una familia bien acomodada, económicamente hablando, porque venir a ser ciudadanos romanos era un privilegio para cualquier judío en aquel momento. Los padres de Pablo decidieron mudarse de Galilea hasta la ciudad de Tarso, y fue aquí donde este joven nació. Cuando Pablo nació, los padres decidieron ponerle el nombre hebreo de Saulo o Saúl. A lo mejor le colocaron este nombre porque venían de la tribu de Benjamín y porque el primer rey de Israel, todos nosotros sabemos que fue Saúl. Pero en latín el nombre de Pablo era Paulos y para nosotros es Pablo. Pablo nació fariseo,
pero también romano, ciudadano romano, ya que sus padres ya eran romanos. Al final, esta iba a ser en la soberanía de Dios, muy bien utilizado por el Señor para que Él pudiera llevar su evangelio. Así de esa manera Pablo comenzó a crecer. En la ciudad de Tarso había una universidad que se ocupaba de la filosofía y de la medicina. Pero Pablo no le resultó tan interesante estudiar filosofía y medicina. Tanto que a los 12 años se mudan a Jerusalén. Y la universidad en la cual Pablo termina es estudiando a los pies del rabino más famoso en aquel momento, Gamaliel. Pablo comenzó a mostrar sus virtudes desde muy joven. Pablo es un dicho que leí esta semana, decía, Pablo era lo que todo joven desea hacer hoy en día. ¿Por qué? Porque Pablo era celoso de su religión. Pablo tenía ese celo y ese amor porque todo se cumpliera al pie de la letra. De hecho, para nosotros es un ejemplo. Usted y yo tenemos que ser celosos de nuestro Señor. Usted y yo debemos de buscar la manera de que lo que la Biblia dice se cumpla. No porque es mi voluntad, sino porque es la voluntad que encontramos en la Biblia. Pablo estuvo con Gamaliel. Por relatos que tenemos en la Biblia nos damos cuenta que a lo mejor Pablo fue miembro del Sanedrín. Quizás para nosotros ahora es algo no importante, pero si lo traemos a nuestro tiempo, es como alguien que es un miembro de la Corte Suprema, aquel que toma decisiones y emociones por los demás. Fue tanto el poder que Pablo llegó a tener, que se convirtió en el primer rival o en el principal rival del evangelio mismo. Tanto que por su autoridad, cuando lo vemos en el libro de los Hechos, en la muerte de Esteban, dice que la ropa de Esteban estaba a los pies de un joven llamado Saulo. Luego en los siguientes capítulos vamos a ver que era tanta su deseo de terminar con el evangelio que va rumbo a Damasco. Y en su relato cuando está con el rey Agripa en Hechos capítulo 26, él dice que una luz en pleno mediodía lo rodeó y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le preguntó, Señor, ¿quién eres? Y él le dijo, la voz que él escuchó le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero esa voz también le dijo que se levantara, que se pusiera de pie, porque él tenía un plan para la vida de Saulo. Desde aquel momento Saulo quedó ciego, pasó 3 días en Damasco, donde no comió ni bebió. Y en visión, nuestro Dios viene a Ananías y le dice, quiero que vayas a tal lugar, ahí está un hombre llamado Saulo, quiero que vayas para que la vista de él sea de vuelta. Al principio Ananías tuvo miedo y vamos a entenderlo como seres humanos. Era lógico, porque las palabras de él a la visión de nuestro Dios son, Señor, yo he escuchado de muchas voces lo que este hombre hace, cómo mata a los tuyos, cómo los lleva a juicio, todo lo malo que él estaba haciendo. Pero la voz del Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Ananías al final va, llega a la casa donde Pablo está, impone sus manos sobre él y le dice esta expresión, hermano Saulo, el Jesús que se presentó delante de ti me envía a ti. Pablo recupera la vista y es bautizado. Me quedo aquí con un punto. Le dije, recuerda lo que le dije al principio, quiero que entienda el sin y el en. El sin Cristo y en Cristo. Pablo como Saulo, sin Cristo. Su único celo era destruir el evangelio. Servir como pared, servir como tropiezo para el evangelio. Pero ahora Pablo va a comenzar su vida en Cristo. Cuando él recupera la vista, es bautizado. ¿Cuándo comenzó su vida en Cristo? Cuando él se unió a Cristo en el bautismo. Como cuando usted y yo nos unimos a Cristo en el bautismo. Antes estábamos sin Cristo, pero ahora gozamos la dicha de que estamos en Cristo. Pablo inmediatamente comienza a predicar el evangelio. Muchos le tenían miedo. Y como seres humanos, lo vuelvo a decir,
era entendible. Todos le tenían miedo por lo que sabían, por lo que habían visto y por lo que habían escuchado. Pero Pablo, con más deseo, él predicaba la palabra del Señor. Tanto que aquellos que le rodeaban decidieron matarle y los hermanos tuvieron que bajarlo por el muro, por una canasta para que no le matara. Pablo regresó a Tarso y estuvo alrededor de 7 o 10 años en esta ciudad. Y luego de eso, Bernabé viene por él y le invita a que vaya y prediquen el evangelio. Se une a Bernabé Pablo realiza 3 viajes misioneros. El primero llegó hasta Asia Menor, al lado sur, que hoy en día es Turquía. Luego vuelve a Asia Menor en el segundo viaje misionero y llegan hasta Europa. Y en el tercer viaje misionero llegó hasta la ciudad, a la carta a la cual fue escrita, Éfeso. Hermano, hay un cambio entre Saulo y Pablo. Es un cambio inmenso. Sin Cristo buscamos destrucción, pero en Cristo buscamos construcción. Sin Cristo buscamos separación, pero en Cristo buscamos unión. Y eso es lo que Pablo hizo. Cuando ya se quedó Saulo atrás, Pablo estaba unido a Cristo y él aún así se llega a llamar el más pequeño de los pequeños de los apóstoles. Él comenzó a trabajar en la obra del Señor, comenzó a buscar a los que el Dios le había encomendado. No tuvo miedo de hacerlo. A pesar de que todos sabían su pasado, él comenzó a trabajar en la obra del Señor con celo y con devoción, como lo hizo al principio, pero lo hacía de una forma contraria. Ahora lo hace en el Señor. Esa es una muestra para nosotros que debemos de recordar siempre esto. Sin Cristo no teníamos esperanza, pero en Cristo tenemos toda la esperanza. Sin Cristo estábamos separados y estábamos en el mundo, pero en Cristo estamos una vez más en comunión con Dios. Pero todo es porque estamos en Cristo. Amén. Pablo dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Si hay algo que usted y yo siempre tenemos que tener en nuestra mente es esto. ¿Por qué tenemos que estudiar la Biblia? ¿Por qué tenemos que acatar las palabras que están escritas en la Biblia? Porque no fueron los hombres los que lo escribieron. Y Pablo lo reconoce, él dice, yo soy apóstol de Jesucristo, no por voluntad de los hombres, sino por voluntad de Dios. ¿Sabe? Usted y yo somos cristianos, no por la voluntad del hombre, sino por la voluntad de nuestro Dios, que nos escogió antes de la fundación de este mundo. Y usted y yo tuvimos la dicha de escuchar el Evangelio, creer el Evangelio, entenderlo y confesar que solo había un medio de salvación y unirnos a ese medio de salvación a través del bautismo. No hay otro medio para ir al cielo, únicamente en Cristo. Y fuera de Él no podemos obtener salvación. Ahora, Pablo continúa en el versículo 1 y dice, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. 3 cosas quiero ver aquí. El lugar a la cual fue enviada la carta, cómo Pablo lo describe y la frase que Pablo más va a utilizar en esta carta. Primero, vámonos a Éfeso. Bueno, Éfeso era una ciudad portuaria que servía como comercio en aquel tiempo y era de las mejores ciudades. De hecho, hacía un triángulo, únicamente con Alejandría en Egipto y en Antioquía en Asiria. Las 3 ciudades para el comercio eran increíbles. Ese es un punto bueno a rescatar. Aparte de eso, en Éfeso eran bien reconocidos sus artistas, sus poetas, sus escritores. Y la única ciudad que hacía un contra con ellos era la ciudad de Corinto. Son puntos muy buenos, pero también habían puntos negativos. A esta ciudad que Pablo llegó a predicar. Y el primer punto negativo era que había un templo glorioso a la cual los éfesos iban en devoción y era el templo de Diana o Artemisa, como algunas personas lo pueden conocer. Era un templo tan gigantesco, tan lujoso, que según los historiadores tardaron 220 años en construirlo. Y hay un dicho famoso que dice de que el sol
En pleno mediodía no podía brillar tanto si no tenía la oportunidad de estar reflejando su luz al templo de Diana. Ese es un dicho del hombre. Había la adoración al César. En ese lugar la devoción para el César era sí o sí. Tercer punto negativo. Los habitantes de ese lugar se dedicaban a la magia, a la hechicería y a cosas que a Dios no le agradaban. Yo me pongo a pensar en esto. Una ciudad de gran comercio, una ciudad que brindaba tantas cosas positivas, pero también tantas cosas negativas. Y me hace pensar en esto, que muchas veces el ser humano piensa que con su propia inteligencia, con su propia cualidad de inteligencia, puede alcanzar toda la sabiduría. Y eso es imposible. Si el ser humano no cuenta con la gracia de Dios en su vida, jamás va a entender exactamente lo que significa la palabra conocimiento. Porque el conocimiento sin conocer la gracia de Cristo es imposible para un ser humano. Porque solamente cuando tenemos la gracia de Cristo en nuestra vida, o sea, el Evangelio, y estamos en Cristo, entendemos el significado de la palabra conocimiento. Porque no hay palabra más importante para conocer nosotros como humanos que el Evangelio en Cristo. Pero también me llena de emoción el pensar de que esta carta, el trasfondo de las personas de esta carta a la que Pablo está escribiendo se dedicaban a esto. Y me muestra una sola cosa. Hermano, cuando usted vaya a predicar el Evangelio, no tome o no escoja, no elija a quién predicarle el Evangelio. Usted mismo, yo mismo me pongo mis límites. Pablo no se puso un límite. Pablo llegó y se encontró con estos puntos negativos. ¿Qué hubiera pasado si Pablo llega y dice, bueno, se dedican a la hechicería, adoran a César, tienen adoración por la diosa Diana en el templo de ellos? Me voy a perder mi tiempo. Pablo no lo hizo. Él fue y anunció el Evangelio. La pregunta es esta, ¿el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene poder? Sí. Tanto poder tiene que Lucas en Hechos capítulo 19 dice que aquellas personas que escucharon el Evangelio, aquellas personas que se convirtieron y vinieron, se unieron a Cristo en el bautismo, ahora estaban en Cristo, trajeron los libros de magia y los quemaron, como muestra de que ahora ya no estaban sin Cristo, sino que estaban unidos a Cristo y estaban en Cristo. Y dice Lucas también en el libro de los Hechos que la palabra del Señor crecía y prevalecía. Amén. Hermano, no importa la persona que usted tenga enfrente de usted. Yo se lo decía en esta mañana al hermano Noé. ¿Qué tal si usted hubiera pensado, es una denominación, cuando estuvo predicando la primera vez en El Salvador, no tiene caso predicarles el Evangelio? Hoy en día no existe una iglesia en Comalapa. Hoy en día los hermanos no fueran a Comalapa y ayudaran a los hermanos a crecer espiritualmente, porque esa iglesia no existiera. El límite se lo iba a poner él en su mente. El límite lo ponemos nosotros mismos al decir, no, esta persona no va a escuchar el Evangelio. La demanda es esta, ir y predicar el Evangelio, no importa quién. No importa el sexo, no importa la religión, no importa el color de piel. Pablo lo hizo así. Él predicó el Evangelio y gracias a que predicó el Evangelio, en esa ciudad, una iglesia se fundó en ese lugar. De la misma manera que él predicó el Evangelio a una denominación, ahora no es una denominación, ahora es una iglesia de Cristo, porque se unieron a Cristo y están en Cristo. Amén. Hermanos, el límite lo pone usted, el límite lo pongo yo. No tengamos miedo. El Evangelio es poderoso para traspasar toda puerta. De hecho, la Biblia dice de que las puertas de la iglesia se cerrarán. No dice así, ¿verdad? Dice que las puertas del Hades no prevalecerán. No dice que las puertas del Evangelio no van a prevalecer, sino que las puertas del Hades. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando usted más predica el Evangelio, quien viene y ataca y se preocupa es el diablo. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que una alma está a punto de venir
a unirse a Cristo y Él la va a perder de sus garras. Usted y yo somos capaces de predicar el Evangelio a quien nosotros queramos, porque el poder del Evangelio es para salvación. Y Pablo así lo hizo. Él predicó el Evangelio a los Éfesos, en Efesios. Y ahora una iglesia estaba ahí. Ahora, ¿cómo Él los llamó a estas personas? Él los llama a los santos y fieles. Bueno, si Pablo los llamó santos, eso significa que los hermanos en esta iglesia ya estaban muertos. Porque yo he escuchado de que dicen de que para que una persona sea declarada santa, tiene que estar muerto y tiene que haber hecho por lo menos 2 milagros para poder ser canonizado. Eso he escuchado yo. La Biblia claramente nos demuestra que no es así. La palabra santo únicamente nos quiere decir apartado para un propósito. Y el propósito principal es para mostrar que es distinto a las personas en el mundo. Vivimos en el mundo, pero no hacemos lo que el mundo hace. Usted y yo somos santos porque nuestro Señor Jesucristo dijo, como yo soy santo, yo quiero que también ustedes sean santos. Somos apartados para un propósito. Cuando usted y yo estábamos en el mundo, el primer día de la semana ni tan siquiera nos importaba estar acá. Yo creo que a esta hora todavía estaríamos debajo de las sábanas. Son las 9:30. Es día domingo. ¿Qué voy a hacer a la iglesia? ¿No se ha preguntado qué piensan sus vecinos cuando usted se viene temprano para acá? ¡Qué locura! Ya va para la iglesia. Pero es que nosotros entendemos que ahora que estamos en Cristo hemos sido apartados para mostrar esa gratitud por lo cual Él murió en la cruz por amor a nosotros. Él dio su vida por amor a nosotros y somos diferentes al resto del mundo. ¿Sabe lo que yo he pensado muchas veces? Y a veces no lo he dicho, pero hoy lo voy a decir. Yo he llegado a pensar que la iglesia de Cristo muchas veces se está debilitando en esta generación por la comodidad que se está dando. La tecnología, aún en las casas tienen todos los hijos que ni tan siquiera le agradecen a la mamá por el plato de comida que tienen y no le agradecen ni al papá por lo que trabaja o hace por ellos. Si no le agradecen a la mamá y al papá, ¿usted cree que le van a agradecer a nuestro Dios? Pero es debido a la comodidad que llegamos a tener en nuestros hogares. Una persona santa es aquella que pone en su primer lugar a Dios. En sus negocios, lo primordial es que aún con sus negocios va a servir en la obra del Señor. Una persona santa es aquella que guía a sus hijos en su crianza, poniendo en primer lugar a Dios. Y en todos los objetivos que tiene en su mente y en su vida, lo primordial y lo primero es Dios. Porque fue separado para el Señor. Esa es una persona santa, no una persona que está muerta y necesita haber hecho 2 milagros, como la gente dice. Hermano, lo importante y lo especial en esto es que Él dice santos y fieles. La palabra fiel viene de la traducción creyente y lo podemos llegar a tomar como cristiano. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Es usted un cristiano? Yo pienso y creo y estoy seguro que sí. Significa que usted es un santo. Porque la palabra santos y fieles siempre van juntos. ¿Sabe por qué? Porque ambas palabras forman una unidad. Unidos. Diferente palabra, pero unidos. En otras palabras, usted es cristiano, es un santo. Usted es un santo porque es cristiano. Pero ¿por qué soy santo y soy cristiano? Aquí está la frase que Pablo va a utilizar 27 veces en esta carta. Y él dice a los santos y fieles, en Cristo Jesús. Pablo la utilizó 27 veces en esta carta para recalcarle a la iglesia de Éfeso, ahora ustedes están en Cristo Jesús. Y sabe que esta carta, cuando Pablo la escribió,
no solo la escribió para la iglesia de Éfeso. De hecho, se han encontrado pergaminos que dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los fieles y santos en Cristo Jesús que están en una rayita. Y no crea que se ha encontrado nada más un escrito. Se han encontrado muchos escritos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que esta carta no solamente fue escrita para Éfeso, fue escrita para todas las iglesias que podían leer esta carta. Si usted se fija, en todas las otras cartas, versículo 1 y 2, está el saludo de Pablo. Pero en el versículo 3 siempre va a decir, os ruego por ustedes, hermanos de Colosas, os ruego por ustedes, os agradezco por ustedes, hermanos, a los hermanos en Filipenses. Pero aquí, ¿qué dice el versículo 3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta no era una carta personal, era una carta enviada para las diferentes iglesias de aquel momento. Y déjeme decirle algo más. Era una carta enviada para usted y para mí. Porque usted es un cristiano y es un santo. Y usted y yo tenemos que aprender a entender que lo que la Biblia dice es para nosotros. Dios nos ha bendecido estando en Cristo. Y me gusta lo que tengo acá anotado. Hay demasiadas cosas que pensar cuando vemos la palabra o la expresión o la frase en Cristo. ¿Qué somos ahora en Cristo? Bueno, solo la voy a definir en palabras nada más. Ahora en Cristo somos adoptados, somos aceptados, somos perdonados, somos redimidos, somos herederos, somos santos, somos fieles, somos sellados. Somos sentados en lugares celestiales. Y aquí viene la palabra, una de las palabras que más me gusta. Somos unidos en Cristo. Diferentes cuerpos, pero todos estamos en unidad, unidos en Cristo. Ahora Él habita en nosotros. Cuando vemos los versículos 3 al versículo 14, si usted nunca lo ha notado, ahí va a encontrar la Trinidad. Primero, Pablo agradece a Dios, pero luego del versículo 5 al 12, habla del Señor Jesucristo. Y del versículo 13 al 14, habla del Espíritu Santo. 3 en 1, pero siempre en unidad. Usted y yo somos diferentes miembros en la iglesia. Tenemos diferentes pensamientos, tenemos diferente cuerpo, pero hay algo en lo cual usted y yo estamos en similitud. Estamos unidos a Cristo porque ahora estamos en Cristo. Aquí viene el detalle. Pablo era un asesino. Pablo era quien perseguía a la iglesia. La iglesia o la ciudad de Éfeso se dedicaba a muchas cosas negativas, pero estaban sin Cristo. La pregunta es esta: ¿de dónde venimos nosotros? ¿Qué hacíamos nosotros sin Cristo? El poder del evangelio lo cambió todo. Cambió a Pablo, cambió a la ciudad de Éfeso, porque ahora estaban unidos a Cristo, estaban en Cristo. ¿Qué tanto hemos cambiado nosotros ahora que nosotros estamos en Cristo y estamos unidos a Cristo? El vivir sin Cristo es vivir sin esperanza, pero el vivir con Cristo y en Cristo. En el capítulo 4, que es lo que creo que el hermano Sergio va a tocar ahora, hay una parte que dice que Él lo es todo, en todo y para todo. Si usted y yo estamos unidos a Cristo y en Cristo, usted y yo lo tenemos todo. Pero tenemos que mantener esa unidad con Él. No separarnos de Él. ¿Por qué no se separa de nosotros? ¿Sabe quién se separa de Él? Nosotros. Cuando preferimos hacer lo que yo quiero hacer. Cuando preferimos hacer lo que la mente me dice, haz esto, no hay problema. Pero va contra la voluntad de Dios. Sí hay un problema. Porque la palabra santo quiere decir también, y Pablo lo expresa en Romanos, que estamos muertos al pecado, pero estamos vivos para Dios. Usted y yo estamos muertos al pecado porque ahora estamos en Cristo. La carta o el versículo 2 termina de esta manera, ya casi termino.
Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En aquel tiempo, cuando dos griegos se encontraban en el camino, ellos se saludaban con la palabra kairen, que significa regocijo. Y cuando dos judíos se encontraban en el camino, se saludaban con la palabra shalom, que significa gracia o paz. Ahora, Pablo va a unir esas dos expresiones en una sola palabra. Y va a utilizar la palabra charis, que significa gracia. La palabra gracia va a aparecer 12 veces en esta carta de Efesios. Pero es la gracia que usted y yo recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera muerto en la cruz y ocupado nuestro lugar, usted y yo no disfrutáramos de su gracia. Pero ahora usted y yo disfrutamos de su gracia. Y gracias a esa gracia tenemos paz. Ahora, no es una paz que significa, bueno, ahora soy cristiano, voy a caminar en un camino lleno de pétalos sin rosa. Voy a caminar en un camino donde no van a haber pruebas, donde no van a haber tentaciones, donde no van a haber problemas ni lágrimas. No, la paz a la que Pablo se refiere aquí es esta. Estamos unidos en Cristo gracias a su gracia. Y no importa lo que esté pasando, las lágrimas que tenga que derramar, los dolores que tenga que pasar, las tristezas que vengan a mi vida, tengo la paz de Cristo en mi vida porque estoy en Cristo. Y nadie me va a quitar esa paz porque estoy en Cristo. Hermano, cuando estamos unidos a Cristo, cuando entendemos que es nuestra base principal, la unidad con nuestro Señor, entendemos que lo tenemos absolutamente todo. Dijo una vez un joven, semanas atrás, dijo, viene de una denominación. Lo conocí, abuelo de pájaro, como decía mi papá, y él dijo, tengo $10 en la bolsa. Soy más rico que muchos. Hermano, usted y yo somos herederos en Cristo. Dios le dio todo a su Hijo. Y si usted está en Cristo, usted también es heredero y partícipe de todas las bendiciones que el Señor Jesucristo tiene. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos en Cristo. Usted y yo somos ricos en Él. Y nada ni nadie nos puede separar de eso, siempre y cuando nosotros no busquemos separarnos por nuestra propia cuenta. Estar unidos a Él nos hace comprender lo que dice Efesios en su capítulo 4. Todos hemos venido a conocer esa gracia y ese evangelio y estamos en Cristo porque entendimos que solo había un Señor, un Dios, un bautismo, un todo, en todo y por todo. Unidos a Cristo somos más que vencedores. Nunca busque la manera de separarse de su Señor. Al contrario, busquemos la manera de unirnos más y más a Él, porque somos santos y somos fieles y estamos en Cristo. Esa gracia nos abarcó y ahora gozamos de su paz en nuestra vida. Que esa paz no se vaya de nuestras vidas. Y que siempre nos recuerde que la tenemos por gracia, porque estamos unidos en Cristo. El Señor nos bendiga.